Tradición oral y cosmogonía en la Orinoquía. Para los Piapoco, Huariquena, Curripaco y Baniba, la creación del mundo se realizó en 2 siglos, antes del Kuwai, con un orden social preagrícola de pescadores-recolectores donde solo existían los genios creadores y los animales pensantes, y segundo, después del Kuwai. Con la agricultura y una serie de transformaciones socioculturales surgen los seres humanos y la vida cultural que los actuales Piapocos heredaron. Según la tradición oral Piapoco, en los comienzos del mundo, el Kali Wapini nació junto con la tierra, a la vez que la formó y la creó para vivir en ella. Este mundo era pequeño. Kali Wapini creó el sol, la luna y las estrellas, el verano y el invierno, los ríos, los paisajes, las especies vegetales y animales y el hombre. Pero Kalidu Wapini y su mujer, Kalidu Wapina, no estaban solos, sino que iban formando a otros seres que lo acompañaban en su empresa creadora. Kaliawiri, el origen de las plantas cultivadas. Los Piapocos sitúan el origen de la horticultura en el Cerro Autana, sobre el Orinoco, sitio donde cayó el árbol Kaliawiri. Kali, tierra, Awiwiri, abuelo. El Autana vendría a ser el tronco cortado del árbol, cuyas ramas cayeron en su mayor parte en territorio venezolano. El río Orinoco fue formado por el tronco de este gigantesco árbol. En las ramas que cayeron en el territorio colombiano había cacao, ají, mayawi, túpiro del grande y del pequeño. El resto de los cultígenos cayó hacia el lado de Venezuela. El árbol fue tumbado gracias a los antiguos, con hacha y fuego. Del tronco del árbol surgieron las diversas clases de maíz, el colorado, canay quirey, el blanco, pacali, y el dorado, canay siwa. De las astillas pequeñas, el arroz y el trigo. El mito del árbol de los alimentos es común a los Piapoco, Sicuani, Cuiba, Piaoroa, Guayabero. Demografía. La Orinoquía se enmarca dentro de 2 divisiones políticas, la Orinoquía colombiana y venezolana. Con respecto a los datos de la Orinoquía colombiana, proporcionados por el último censo realizado el año 2003, se divide a la población indígena según distribución espacial en 5 territorios. De estos 5 territorios se cuentan en la Orinoquía con 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos y 69.866 habitantes que representan el 9.9% de la población indígena nacional, en la que destacan los Sicuani con el 29.4%, los Curripacos con el 10.1% y los Tucano con el 9.7% de la región. Respecto a los datos de la Orinoquía venezolana, estos son proporcionados por el 13º Censo de Población y Vivienda del año 2001. En relación a estos datos nos encontramos que los estados referentes a la Orinoquía se concentra un total de 80.889 habitantes que se reconocen como indígenas, 42.631 en Bolívar y 38.258 en Amazonas, de un total de 511.329 en todo el país, que representan el 2,2% de la población total. Con respecto a los pueblos que se encuentran en esta área, los datos se dispersan en la categoría de otros, que representan el 7,3% de la población indígena total en Venezuela, además de Curripacos y Jibis, que son 4.925 y 14.750 respectivamente, distribuidos en gran parte del suroeste venezolano, no exclusivos de la Orinoquía. Desarrollo humano. En Venezuela, según los datos recopilados en el mapa de pobreza realizado desde el censo del 2001, en el estado de Amazonas, donde se encuentra la mayoría de la reserva de las comunidades de la Orinoquía, existe un alto grado de exclusión de la población indígena, con el 95% de hogares indígenas pobres y un 58,2% de hogares en extrema pobreza. Además, en este existe una tasa de mortalidad infantil del 74,5% y una tasa de analfabetismo de un 39,4%. El gobierno venezolano no ha podido fomentar en forma efectiva la expansión del sistema de educación en el estado de Amazonas. En el municipio indígena de Alto Orinoco se registra una tasa de asistencia escolar indígena de niños entre 7 y 14 años de un 37%, mucho menor en comparación a municipios como Santa Ana, del estado de Monagas, de un 91%. Además de las carencias y exclusiones que experimentan las comunidades indígenas, la diversidad de lenguas de los pueblos ha significado otra tensión en sus relaciones con la cultura nacional.
A pesar de que las lenguas han sido reconocidas constitucionalmente y se han realizado esfuerzos por su estudio y sistematización por parte de lingüistas y antropólogos, permanece la influencia y el dominio del castellano como la lengua oficial de esta zona. Por otra parte, en Colombia, según el informe de Amnistía Internacional del año 2010, la situación de los pueblos resguardados en la Orinoquía es complicada en cuanto a la salud, y se generaliza una situación de discriminación en planes de salud a minorías étnicas como se da en todo el país. La falta de atención médica asequible y de buena calidad, de transporte para llegar a los centros de salud y de tratamientos adecuados desde el punto de vista cultural, continúan impidiendo que los pueblos indígenas accedan a una atención a la salud de calidad. Según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por cada 100.000 nacidos vivos en el país mueren 73 mujeres a causa de complicaciones derivadas del embarazo. Pero en departamentos con un alto porcentaje de habitantes indígenas y afrodescendientes como Guainía, la cifra es 5 veces superior a la media nacional y asciende a 386 por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad infantil es de 19 por cada 1.000 nacidos vivos en el ámbito nacional, pero se eleva a 54 por cada 1.000, casi el triple, en los departamentos de Chocó y Cauca, con un gran número de habitantes indígenas y afrodescendientes. Además, en Barranco, Minas, en el departamento de Guainía, los cabildos de Guainía y Vichada elaboraron una lista con 45 indígenas que habían muerto entre enero y noviembre de 2009. 40 eran niños y niñas de entre 3 meses y un año. Conflictos sociales. Las comunidades descendientes de las familias arawak se enfrentan con problemáticas distintas para el territorio de Colombia y el territorio de Venezuela. Pero existe una tendencia común: la inseguridad en el territorio y las migraciones forzadas. En estos dos países, los pueblos arahuacos son reconocidos con derechos constitucionales, y los estados tienen el deber de resguardarlos en paz y en armonía. Pero los conflictos armados y los planes gubernamentales de explotación de recursos los obligan a desplazarse hacia las ciudades y dejar sus territorios reservas. En Colombia, las comunidades arahuacas conviven con el asedio organizado del Estado colombiano al narcotráfico y a la guerrilla, a través de la acción de grupos paramilitares que han levantado todo un sistema de represión basado en homicidios, secuestros, amenazas y desplazamientos forzados. Acciones que también realizan los guerrilleros y narcotraficantes. Todo es un espacio de disputa territorial por estos grupos. Según cálculos de la ONIC, más de 1.400 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios a causa del conflicto entre 2002 y 2009. También ha registrado más de 4.700 amenazas colectivas contra comunidades indígenas durante este periodo, además de 90 secuestros y 190 desapariciones forzadas. Los responsables de estos abusos, ya sean miembros de grupos guerrilleros, paramilitares o miembros de la fuerza de seguridad, raramente son llevados ante la justicia. Con lo que respecta estrictamente a la Orinoquía, nos podemos encontrar con escabrosos casos en el departamento de Guaviare y Meta. En febrero de 2004, los Hibi huyeron de sus casas en Caño Ceiba, en la Reserva Natural de la Macarena, departamento de Meta, cuando las FARC mataron a 2 personas, Nevio Fernández y Albeiro Catón, hijo del dirigente Hibi Cristino Catón. Tomaron control de la zona y restringieron las actividades y la libertad de circulación de este pueblo indígena. Llevan desde entonces viviendo en el resguardo de Barrancón. Informe de Amnistía Internacional 2010. Jorge Ariel Lomelín Gil, indígena cubeo, murió el 4 de septiembre de 2009 al estallar una granada que, según informes, fue arrojada por un soldado de las Fuerzas Armadas en el resguardo de Centro, municipio de Miraflores. Según habitantes de la zona, la granada fue lanzada durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y las FARC y cayó accidentalmente en la casa de una familia indígena, causando la muerte de Jorge Ariel Lomelín Gil. Informe de Amnistía Internacional 2010. El 16 de mayo de 2005, Nubia Díaz Gil,
quien entonces tenía 19 años, salió con otros indígenas hip, guayaberos, a recoger latas y otros materiales para reciclar cerca de su casa en el resguardo de Bareracón, en San José de Guaviare. El resguardo está próximo a un campamento de adiestramiento de las Fuerzas Especiales del Ejército. La mayoría de los integrantes del grupo eran niños y niñas menores de 11 años. Una de las cosas que recogieron resultó ser artillería del ejército abandonada. El artefacto explotó y causó graves lesiones a 3 personas. Nubia Díaz sufrió quemaduras graves y perdió las 2 manos y el ojo derecho. Hasta el día de hoy no ha recibido ninguna indemnización y apenas ha recibido ayuda para rehacer su vida y recuperarse de sus heridas. Informe de Amnistía Internacional 2010. Por otra parte, los pueblos de la Orinoquía venezolana presentan problemas más reducidos que los arahuacos colombianos, en el sentido de que son problemáticas con empresas y misiones anteriores al gobierno de Hugo Chávez. La gestión gubernamental ha tendido a respaldar las reivindicaciones de los pueblos indígenas desde una perspectiva intercultural, pero su lentitud en términos prácticos para la mayoría de las comunidades ha sido criticada de tener doble estándar. En términos generales, para la cuestión indígena nacional en Venezuela, el Estado venezolano está suscrito al convenio número 169 de la OIT, que reconoce la autonomía territorial indígena y obliga al Estado a asumir la responsabilidad de proteger en lo práctico los territorios demarcados en consenso con las comunidades. Además, el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, así como su hábitat y el derecho originario sobre las tierras que ancestralmente y tradicionalmente ocupan y que son necesarios para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de su tierra, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo que estableció en la Constitución y la ley. En lo concreto, hasta el año 2005, el Gobierno Nacional solo ha entregado a las comunidades indígenas 21 títulos de propiedad colectiva sobre sus tierras, cifra la cual representa el 1,02% del total de comunidades existentes. Varios de los títulos propuestos en adelante han quedado entrampados por proyectos mineros del Estado venezolano, como es el caso de los Barí y los Yucpás, estos últimos también arahuacos, pero del noroeste venezolano, del estado de Zulia. En cuanto a los arahuacos de la Orinoquía venezolana, las comunidades del estado de Amazonas se han visto envueltas en conflictos territoriales con las Nuevas Tribus, organización misional evangélica de origen estadounidense, que lleva varias décadas asentadas en vastos territorios de distintos municipios del estado, y que ha sido denunciada por muchos organismos locales de derechos humanos de agresiones físicas a integrantes de los Yanomami, Yecuana, Parané y otras etnias del sur del país. Hacia el 2005, Hugo Chávez se había comprometido a erradicar de Venezuela a las nuevas tribus. Hasta ahora continúan en el territorio.